hospitalario, Arnulfo Arias Madrid, y pues pertenecía al comité científico gran parte de mis estudios, durante mis estudios universitarios. Este tema lo traemos principalmente acá porque durante esta pandemia del coronavirus, y como la define el doctor Mendoza muy acertadamente, una sindemia, en que además de la epidemia por el coronavirus, existen otras, principalmente de enfermedades metabólicas, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, las cuales pues están alterando la calidad de vida de todas las personas, tanto de nuestro país como del mundo. El estrés se está manifestando y, según enuncian eminentes científicos, durante una pandemia por alguna enfermedad de tipo viral u otras, se da además otra condición, la ansiedad. La ansiedad se genera regularmente en el ser humano debido a diversas situaciones que vamos a exponer durante la charla y pueden generar este tipo de estímulos aversivos, estrés. Muy bien, y vamos a definir primero de lo que estamos hablando. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta del organismo ante un estímulo que causa tensión. Ya puede ser un estrés por situaciones externas o por situaciones internas de la propia persona. No está circunscrito a un estímulo de tipo físico, químico, entre otros, sino que tiene que ver más que todo con estímulos de tipo nervioso, situaciones externas que preocupen a la persona, tensiones emocionales, situaciones a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel endocrinológico, inmune, enfermedades médicas, enfermedades de tipo quirúrgico, compromisos que la persona tenga o catástrofes naturales también pueden provocar estrés, pueden provocar esta respuesta del organismo. El estrés no solo se ve en los humanos, ¿bien? También hay estrés a nivel veterinario, en los animales, e incluso las plantas pueden tener ciertas respuestas ante situaciones estresantes, por lo que cualquier ser vivo puede ser proclive a sufrir de situaciones estresantes, teniendo respuestas adaptativas o respuestas no adaptativas. Bien, las respuestas adaptativas son las que nos llevan a superar las situaciones, bien o mal, de diversas formas, y las respuestas no adaptativas entonces producen alteraciones a nivel funcional, a nivel metabólico, entre otras, en el organismo que sufra del estrés. A lo largo de la historia han ocurrido diversas situaciones que le producen estrés a los humanos, ¿bien? Desde que los humanos salimos de África hace aproximadamente 2 millones de años, recorrimos a pie toda esta área de África, Asia, Europa, cruzamos América hace aproximadamente 40.000 años según las teorías antropológicas. Llegamos al Istmo de Panamá y luego con el resto de migraciones humanas, el ser humano ha estado a expensas de estrés debido al clima, debido a la falta de alimento, debido a epidemias, y como bien nosotros estudiamos en historia de la medicina, existen diversas epidemias, muchas de ellas documentadas y otras no. Las epidemias de Justiniano, la peste negra, las epidemias de cólera en Londres en el siglo XIX, la gripe española, entre otras, y todo esto le ha generado estrés al ser humano y por lo tanto el ser humano ha presentado diversas respuestas a esto. Entonces, las situaciones estresantes tienen efectos sobre funciones cognitivas, que es uno de los objetos de estudio de la psiquiatría, que es la especialidad en la que me estoy formando, como la memoria, con el fin que en un futuro se reconozcan o evite el evento que desencadenó la alteración del estado basal interno. ¿A qué hace referencia esto? A que, bueno, como ven acá en la figura, es una persona que aparentemente en la figura de la izquierda, que trabaja pues en una oficina, pero el estrés puede estar dado en un ambiente rural, puede estar dado en cualquier ambiente como ustedes bien conocen, y la persona puede reaccionar a esto. Bien,
¿Cuál es el fin de la respuesta adaptativa del ser humano? Eso mismo, que se reconozca y evite el evento estresante. Si el evento estresante es estar frente a un animal salvaje, estar ante un estímulo nocivo como temperaturas elevadas o temperaturas muy bajas, eso crea alteraciones a nivel cerebral, las experiencias que vive la persona para adaptarse. Y como decía Darwin, el organismo que sobrevive es el mejor adaptado, no el más fuerte, no el más inteligente, sino el mejor adaptado. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas del estrés? Bien, aquí pues de manera sucinta, como ya les había mencionado, causas sociales, el trabajo. Bien, muchas personas actualmente han perdido el trabajo, muchas personas han sufrido cambios. Inclusive nosotros en los hospitales seguimos teniendo trabajo, pero la dinámica ha sido diferente. Ya no vamos vestidos con camisa, pantalón y zapatos como antes. Tenemos que ir en scrub, otro tipo de ropa, zapatillas. Hay, bueno, como les dije, personas que no tienen su trabajo, que son despedidas. A nivel familiar también hay situaciones estresantes actualmente. El encierro, el confinamiento, nos hace enfrentarnos a veces positivamente, a veces negativamente, con las personas con las que convivimos, con nuestra familia. Quizás no pasábamos tanto tiempo juntos y nos manejábamos nuestro tiempo de otra manera. El confinamiento en casa también puede producir estrés en esta época. La escuela también, incluso para ustedes estudiantes, ha cambiado y lo hablaba con los muchachos, cómo se desarrolla un semestre normal. Bien, antes uno iba a la universidad, conversaba con los compañeros, se podían sentar en el parque de la facultad y de repente se despejaban un poco. Ahora las clases las reciben en sus casas por medio de las computadoras. Todo ha cambiado y quizás el uso de este tipo de tecnologías es nuevo para algunos y genera también una respuesta emocional. Causas biológicas, las enfermedades. Definitivamente toda condición de alteración en el organismo, llámese enfermedad o condición de salud, bien, puede producir estrés, enfermedades metabólicas, infecciosas, traumáticas, enfermedades mentales, producen un sufrimiento. La definición de enfermedad mental es aquella condición o trastorno que produce un sufrimiento sobre la persona y sobre la familia. Bien, muchas veces la propia persona no se da cuenta de su enfermedad. Un paciente maníaco puede que se sienta muy bien, puede que tenga el ánimo elevado, que tenga taquipsiquia, taquilalia, y se sienta bien. Sobre esa persona no hay un conocimiento claro de que tiene una enfermedad, pero el resto, su familia, sus compañeros pueden ver que es un paciente maníaco y que tiene una alteración y eso puede producir un estrés, ¿bien? Estrés en la persona y generar otro tipo de respuestas. Causas químicas de estrés, alcohol, tabaco y drogas, evidentemente el consumo excesivo de alcohol. Hay un consumo no perjudicial de alcohol que está determinado por la OMS, 2 bebidas alcohólicas al día para varones, 1 para mujeres. Bien, el tabaco definitivamente y con los estudios a lo largo de las décadas se ha descrito que produce alteraciones, principalmente cáncer, fibrosis pulmonar, eh, otro tipo de alteraciones. Bien, factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. En los años 50 los médicos propiciaban el consumo de tabaco porque no estaba exactamente conocido el aspecto fisiopatológico del uso del tabaco. Actualmente pues se conoce y hay legislaciones que muy bien están redactadas al respecto. El uso de drogas también, el uso de drogas, tanto como el tabaco, alcohol y otro tipo de condiciones pueden producir adicción. ¿Bien? La adicción es una respuesta no adaptativa a nivel químico, cerebral, en que se estimula el sistema límbico y por tanto pues produce una dependencia. Y la persona, hay dependencia química, dependencia fisiológica, que más adelante pudiéramos hablar de eso. Y la dependencia pues genera también un estrés en la persona, quizá producto de la adicción, la persona no se alimenta adecuadamente, no llega a controles de salud y eso genera estrés.
y las causas climáticas, pues, que ya explicamos previamente. Entonces, vamos con un punto que me parece que les interesaría bastante a ustedes acerca de la neurobiología del estrés. Muchas veces los términos en salud mental o la salud mental se piensa en términos filosóficos. Sí existe la base filosófica de las alteraciones mentales. Con los estudios en las últimas 4 o 5 décadas, se ha visto que hay una base biológica de las alteraciones mentales. ¿Bien? La psiquiatría, como ustedes saben, estudia la mente. Y el asiento de la mente principalmente está en el cerebro, según las teorías pues, que basan nuestra ciencia. Bien, alteraciones en los diversos circuitos neuronales producen alteraciones en el comportamiento humano. Entonces, aquí está principalmente el estrés, como lo ven acá. ¿Pueden ver la flecha? Ricardo, Sí. René. Sí, doctor. Okay, gracias. Muy bien, entonces, el estrés generado por situaciones adversas, aislamiento social, conflictos interpersonales, entre otros, genera pues estímulos al hipotálamo. Bien, a su vez, hay una respuesta activadora en la glándula pituitaria, era un aumento de la hormona adrenocorticotrófica. Está en la glándula adrenal, produce un aumento de la liberación de cortisol. El cortisol, como ustedes saben, es un corticoide que produce una reacción de tipo inflamatorio. Y actualmente en salud mental se están dando grandes pasos en relación a la génesis de las enfermedades mentales en relación con la hipótesis proinflamatoria. A su vez, hay estimulación de locus coeruleus y por respuesta vagal hay otro tipo de estímulos. Se produce por todas estas condiciones un efecto proinflamatorio, como les mencioné, con aparición de citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión y reactantes de fase aguda. Todo esto generan alteraciones y principalmente las que les vamos a exponer, alteraciones en el hipocampo y otras áreas del sistema límbico involucrado. Y el sistema límbico, ¿qué reacciones genera? Reacciones de tipo emocional, ¿bien? Alegría, tristeza, un sinnúmero de emociones. Todas estas alteraciones y una alteración a nivel simpática. Muy importante, la alteración a nivel simpático. Producen aumento de presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia estrés porque ven un perro que el cuerpo utiliza estas respuestas para huir o luchar. Bien, la taquicardia respiratoria preparan rápidamente al cuerpo la reacción de huir. Ustedes ven una serpiente y huyen. Bien, eso es lo que regularmente se hace, o buscan algún objeto para apartarla o matarla. Bien, dependiendo. Esas pueden ser las respuestas normales de un ser humano ante esto. Y la reacción de estrés, como ustedes la ven aquí a nivel neuronómico, nos puede producir esto. Aquí están las causas externas del estrés, los sucesos estresantes que ya mencioné, producen en el ser humano alteraciones, ya pueden ser agudas o crónicas a nivel cardiovascular, musculoesquelético, evidentemente del sistema nervioso y del sistema inmunológico, bien, tanto causas externas como internas. Estos nos llevan a la reacción de alarma de lucha o huida, bien. Hay otro tipo de alteraciones y como ya les dije posteriormente, se puede ver, hay este tipo de activaciones por otro tipo de condiciones que generan un trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, fobias, entre otras, que ya sería otro tema para conversar. Aquí, más que todo, ver esta parte de la reacción de alarma. Bien, la reacción al estrés, ya le conversamos del hipotálamo, la glándula pituitaria y las glándulas adrenales. Ahí es la activación de ese eje. Puede producir aumento agudo
incluso crónico de la presión arterial, y posteriormente puede haber una regulación y desregulación. Se pueden generar arritmias, alteraciones del sueño, cefaleas, ansiedad, entre otros. Y puede haber una respuesta adecuada e inadecuada a este estrés. Puede haber un comportamiento autodestructivo con exceso de trabajo, hiperactividad, y puede haber hiperfagia, dependencia a sustancias ya mencionados, como una respuesta maladaptativa al estrés. Bien, una respuesta maladaptativa sería consumo de drogas, consumo excesivo de alcohol, ya definimos cómo es el consumo aceptado por la Organización Mundial de la Salud, y un consumo excesivo sería más de esa cantidad. Consumo de tabaco también sería una respuesta maladaptativa, y la cafeína, que es una sustancia aceptada en un consumo regular no excesivo. Bien, esto nos puede llevar a depresión, nos puede llevar a agotamiento físico y psíquico, y otro tipo de enfermedades a nivel metabólico, endocrino, entre otros. Entonces, bueno, ya para hablar del estrés agudo, definimos qué es el estrés, definimos en qué situaciones se produce el estrés. Pueden tener estrés ante situaciones que a los ojos de alguien sean positivas o negativas. El día que ustedes se gradúen, van a estar un poco estresados en la graduación, y eso va a ser un evento beneficioso para ustedes. Le van a dar su diploma, van a poder ejercer, pero sí van a estar estresados, y ustedes se van a dar cuenta de eso. De repente tengan unas palpitaciones, eh, otro tipo, ansiedad. Bien. El estrés agudo es beneficioso en situaciones que amenazan la vida e integridad de la persona. Es una respuesta natural, lo tienen las personas, los animales, y prepara al individuo para respuestas rápidas. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos produce mala adaptación? ¿Qué nos puede producir patología? El estrés crónico. Bien. El estrés crónico puede producir cambios en el hipocampo. Bien, el hipocampo es una de las áreas a nivel cerebral que tiene que ver con diversas situaciones, memoria, aprendizaje, y tiene que ver con la navegación espacial. Tiene varias funciones. Bien, está cerca del lóbulo temporal, y se ha notado este tipo de alteraciones debido a la actividad de los glucocorticoides. Los glucocorticoides, como vimos, son liberados de las glándulas suprarrenales, y generan cambios en dicha área al tener un estrés crónico. ¿Qué puede ser un estrés crónico? Una enfermedad del un cáncer, leucemia, algún otro tipo de patología que no tenga un control adecuado. Otro puede ser, bueno, el estrés de la facultad. Si no manejamos el estrés durante los estudios, y la facultad de medicina, cualquier facultad de medicina, los estudios de medicina son estresantes. Se lo digo yo, que estuve ahí, se lo puede decir cualquier colega, cualquier médico. Los estudios de medicina son estresantes. Y es bueno y es importante tomar esta pausa en esta conferencia para valorar la parte del manejo del estrés. Bien. Como les mencionaba, entre las alteraciones puede haber atrofia dendrítica, menor neurogénesis, tanto del hipocampo como en el giro dentado, menor expresión de receptores inhibitorios dependientes de serotonina, lo cual conduce a un déficit en la consolidación de eventos. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué conclusión llegamos al respecto? En que si tenemos un estrés crónico, no vamos a aprender adecuadamente, no vamos a tener un conocimiento adecuado. Aprendizaje, tanto en la facultad de medicina como en cualquier facultad, se basa en memoria, se basa en analizar, en aprender destrezas y generar habilidades. ¿Okay? No solo de la memoria, uno se puede saber el Harrison completo, se puede saber el Schwartz, cualquier libro de memoria. No es solo eso, es generar habilidades. Atender un parto es una habilidad. Ustedes pueden aprenderse toda la teoría de cómo atender un parto, pero hasta que no lleguen allá y atiendan el parto, no van a saber todas las habilidades y destrezas. Hacer una entrevista clínica, una valoración de un paciente, realizar una apendicectomía, una reducción de una fractura de húmero. Bien, todas esas son habilidades, y en la memoria de estas habilidades está involucrado el hipocampo. Entonces, generando una respuesta mal adaptativa al estrés,
disminuimos nuestra capacidad de aprender habilidades o conocimientos nuevos. Y pues, además de esta parte de la memoria, del aprendizaje, el estrés crónico contribuye a la etiología de diversas patologías. ¿Eh? Diabetes mellitus se puede exacerbar por un paciente que tenga un estrés crónico, hipertensión arterial, otros trastornos mentales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, entre otros, contribuyen, el estrés crónico contribuye a la exacerbación de los síntomas de dichas patologías. Bien, estas son las fases del estrés según Hans Selye. Primero está la fase de alarma. Ante la percepción de una posible situación de estrés, el organismo presenta desarrollar una serie de alteraciones fisiológicas y psicológicas. ¿Eh? Y posteriormente vamos a hablar de las etapas de Kubler-Ross ante un duelo. Un duelo es una pérdida por diversas situaciones. Luego viene la fase de resistencia, que supone una fase de adaptación ante la situación estresante y se desarrollan sensaciones comportamentales destinadas a negociar la situación de estrés para tratar de mejorar nuestra respuesta. Y si no hay una respuesta adecuada, viene la fase de agotamiento. Ya cuando se está acabando el semestre, faltan 3 semanas, ustedes pueden estar agotados de estudiar 16 horas al día, de ir a clases. Entonces, bien, pueden venir alteraciones. Pueden venir alteraciones por una mala adaptación a el estrés ambiental. Entonces, bueno, ya pasando de la parte biológica, neurobiológica, esta es la pirámide de las necesidades humanas de Maslow. ¿Bien? ¿Qué nos dice Maslow? Maslow nos dice que el ser humano, y esto es una teoría del comportamiento humano y de las necesidades que tienen las personas. Maslow nos habla de las necesidades fisiológicas de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Para definirles, esto no va como una línea recta, como una flecha que tengo que tener esta para desarrollar la otra. No, pero las necesidades fisiológicas, siendo la base de esta pirámide, sí son situaciones que debemos tener para llevar una vida normal, normal en sociedad. Y bueno, ya está el concepto de normalidad, que lo van a ver cuando estudian psiquiatría y psicopatología, y normalidad estadística, y normalidad como proceso. Ya lo van a ver, lo que hace regularmente la gente o el promedio de lo que hacen las personas. Entonces, las necesidades fisiológicas, ¿en qué se basan? En respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Bien, la persona debe tener esto para vivir. Si no tiene esto, entonces la vida puede acabar rápidamente. Si uno no respira durante 3 o 4 minutos, pues mueres. No te alimentas durante 3, 4 semanas, mueres. O te hidratas. No descansa, si una persona no descansa, no duerme durante varios días, puede llevarlo a la muerte también. La homeostasis se basa en el mantenimiento de las funciones corporales, frío, calor, principalmente esto, ¿no? El mantenimiento de la presión arterial, entre otros. Y el sexo, evidentemente, también es una necesidad fisiológica importante y base, pues, de la generación de muchas patologías si no se tiene. ¿Bien? Luego la seguridad física de empleo, la necesidad de afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual, que es diferente a sexo, que hay que reconocer esta diferencia, de reconocimiento, confianza, respeto, éxito, y la autorrealización, que se basa en desarrollar pues las habilidades de manera que la persona pueda tomar una conciencia de que ha generado trascendencia en el mundo. En base a esto, ¿qué podemos decir? Si alguna de las necesidades humanas, principalmente las necesidades fisiológicas, no son satisfechas, la persona puede estar en una reacción de estrés. ¿Eh? Si alguien no puede respirar, se está ahogando por un alimento, por alguna alteración a nivel de la vía respiratoria, le produce un estrés agudo. Si la persona no come adecuadamente o no ingiere las calorías necesarias, los nutrientes, en el mediano plazo puede generar estrés. Si la persona no descansa, no duerme, también puede generar estrés, ¿bien? Y esto no genera
La activación del eje hipotálamo pituitaria adrenal, aumento del cortisol y aumento de mediadores a nivel inflamatorio. Si la persona no tiene sexo, igualmente. Si la persona no tiene una homeostasis adecuada, vamos a decir que están en una habitación, en un salón de operaciones, en cualquier lado, y hace un excesivo frío, no van a generar una homeostasis adecuada y eso les produce estrés. Si hace demasiado calor también. Y posteriormente las otras necesidades también pueden generar en una u otra medida estrés para la persona. Bien, puede que la persona quizás esté en el área de amistad, el área de afiliación y le falten otras. Puede que haya, y poniendo unos ejemplos extremos, alguien que quiera ser músico, pero que no gane nada de eso, pero con eso completa la autorrealización. Bien, quizás. Por eso les digo, no es esto describe las necesidades humanas, pero no es una regla tajante, no es una ley, es una teoría. ¿Bien? Y ustedes conocen bastante bien de eso, de su formación en medicina. Entonces, las situaciones estresantes, ¿cuáles pueden ser? Ya las describimos, ya mencionamos bastantes situaciones, pero pueden ser diversas, demandas o frustraciones a nivel escolar, familiar o social, pensamientos o sentimientos negativos también sobre sí mismos o sobre los demás, cambios en los cuerpos, el desarrollo de acné es un cambio en el cuerpo, los niños muy poco lo tienen, un niño de 7, 8 años no lo tiene, entramos en la adolescencia, 12, 13, 14 años, quizás estamos en la universidad, tenemos 20, 21 años de edad, desarrollamos acné, ¿eh? Aumento el cortisol, ya se saben estas teorías por dermatología, su efecto a nivel de la piel puede haber un cambio en el cuerpo. Bien, o de repente tenemos alguna otra situación a nivel corporal y eso nos produce estrés, no solo por poner el ejemplo, el acné, sino que también eso genera una respuesta emocional en la persona, definitivamente. Accidentes automovilísticos que generan cambios en nuestros cuerpos u otro tipo de alteraciones. Bien, problemas con los amigos, el grupo de apoyo, vivir en un ambiente o vecindario poco seguro. Este es un factor social, pero nosotros, la salud no solo se basa en factores biológicos, también se basa en factores sociales. Barrios rojos a nivel de Samaria, Chorrillo, entre otros. ¿Bien? Eso nos puede producir un estrés, ir a ese lugar, vivir o pasar por ahí o trabajar ahí, no necesariamente vivir ahí, nos puede producir estrés. Separación o divorcio de los padres evidentemente produce una alteración a nivel psicológico en la persona, puede producir otro tipo de situaciones, entre otros, ¿no? Muerte de un ser querido, mudanzas, problemas financieros que se están dando mucho actualmente, la población por el efecto de la pandemia, carga horaria a nivel universitario, entre otros. Bien, la persona duerme poco, como duerme poco, no puede, el cuerpo no puede generar o adaptarse a esa situación. Bien, entonces, ¿cómo reconocer que las personas están estresadas? Hay diversos síntomas y signos. A nivel físico, fatiga, cefalea, dolor de espalda, insomnio, puede ser un insomnio de conciliación, un insomnio de mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia? Insomnio de conciliación, no me puedo quedar dormido, es la 1 de la mañana y no me duermo. Insomnio de mantenimiento, me dormí a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana me desperté y no pude seguir durmiendo. Vómitos, taquicardia, taquipnea, entre otros. A nivel emocional, ansiedad, depresión e irritabilidad. Muchas veces, y más en nuestro medio latinoamericano, nuestra sociedad panameña, los varones o las damas, pero principalmente los varones manifestamos depresión como irritabilidad. Le preguntan a un varón, ¿cómo te sientes? No te va a decir, me siento triste. Hay personas que sí, que han tenido apoyo en sus familias, pero muchas veces lo manifestamos como irritabilidad. ¿Bien? Y a veces decimos, no, no está deprimido, sino que está irritable, está molesto. Eso puede ser una manifestación. A nivel conductual también pérdida de concentración, alteraciones en la memoria y en el humor que puede entrar acá en la parte de depresión. Entonces, el manejo del estrés, como les mencionaba, y hay estudios a nivel internacional acerca del manejo del estrés,
a lo largo de las décadas. Hay diversos autores que han teorizado acerca de esto. Para ponerles un ejemplo, Lowen teorizaba también acerca de esto en las respuestas adaptativas a nivel psicológico. Han habido otras personas, digamos, para ponerles también un ejemplo acerca de esto, que sufrían la reclusión en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Personas en esas situaciones, algunos se suicidaban, otros fallecían por enfermedades de diversos tipos, infecciosas, traumas, y otras personas se adaptaban. Y muchas personas salieron del campo de concentración e iniciaron los estudios. ¿Por qué algunas personas se adaptaban y otras no? Por cómo manejaban las situaciones. Quizás no aprendamos a manejar el estrés con esta conferencia, quizás nos lleve un poco más de tiempo, respuestas adaptadas a nivel familiar, desde que nosotros pues vivimos con nuestras familias, ingresamos a la universidad, vamos cambiando, vamos generando, y hay un proceso muy importante a nivel cerebral, ¿bien? Que se llama la mielinización, que más que todo tiene que ver con la maduración a nivel cerebral. ¿Cuándo se completa la mielinización? Entre los 21 y 25 años. ¿Y esto por qué nos importa? ¿Por qué nos interesa? Digamos, se han puesto a ver, no sé, cuándo se les da la licencia de conducir a los choferes de autobuses, a los 25 años. ¿Cuándo, desde qué edad una persona puede ser presidente de la República? Desde los 35. ¿Por qué? Quizás no se tenía ese concepto, esa teoría de la mielinización hace 40, 50 años. La Constitución de la República se hizo en 1972. Pero ¿qué concepto se tiene? Que se termina la mielinización y la persona madura. Quizás ustedes, ustedes tienen diversas edades, pero ya cuando tengan entre 21 y 25 años, van a notar que piensan diferente a como pensaban cuando eran adolescentes. Bien, el adolescente, ¿qué respuesta tiene ante los estímulos? Una respuesta mucho más agresiva, mucho más rápida en tomar decisiones y a veces pueden ser arriesgadas. ¿Eh? Quizás ustedes no toman las mismas decisiones que cuando tenían 15 años y lo van a notar en ustedes mismos. Entonces es importante conocer ese proceso cerebral de la mielinización. Entonces, el manejo del estrés es la habilidad de mantener el control cuando las situaciones, personas y eventos demandan mucho de nosotros. El manejo del estrés resulta útil para manejar ansiedad en general, temor a hablar en público, irritabilidad, temor a pruebas, exámenes, situaciones estresantes de la vida. Y las técnicas para afrontarlo, ¿qué debemos hacer? Primero, evaluar el agente estresor. Bien, el agente estresor puede tener diversas etiologías, como les he mencionado. Una de las cosas, aprender a relajarse con ejercicios de respiración. Más tarde les explicaré eso. Y relajar el cuerpo, observar la situación tal cual es. Bien, comprender la situación. A veces no comprendemos la situación. ¿Qué me estresa? Bueno, me estresa que tengo un examen en un mes. ¿Qué debo hacer? Debo planificar para ello. Bien, y también se los explicaré un poco más adelante, ver la jerarquía de situaciones y el malestar emocional, la lista de situaciones estresantes. Entonces, valorar cuál es mi objetivo a mediano, a corto, a mediano y largo plazo. ¿Cuáles pueden ser sus objetivos a corto plazo? Aprobar los exámenes, asistir a las clases. Hay algunos que tienen que trabajar durante la facultad de medicina. Bueno, generar ingresos. Si tienen hijos, cuidar a mis hijos. Bien, aportarles alimentación, cuidados, un trato adecuado y el orden de las situaciones. Bien, entonces en el orden de las situaciones hay que priorizar estas necesidades o estas situaciones y valorar pues qué es lo primero que deben hacer. Bien, ¿les sirve qué? Hacer una lista y priorizar las situaciones. Bueno, vamos a hacer esto primero, segundo y tercero. La organización es muy importante. ¿Bien? La organización es muy importante, hacer listas, hacer cronogramas de entrega, tener una agenda. La agenda es muy importante. A veces hay personas que se adaptan a tener una agenda, otras no, pero es una situación muy valiosa. ¿Bien? Luego, seleccionar el pensamiento de afrontación, prepararse
preparar la situación antes de que ocurra. O sea, ¿qué situación me puede estresar a mí? Bueno, ahorita la movilidad está reducida, pero anteriormente, ¿qué podía ser un factor estresante? Bueno, vivo en Tocumen, vivo en Chorrera, vivo en el norte de la ciudad, en Chilibre, tengo que movilizarme hacia la universidad. ¿Qué debo hacer? Debo dormirme temprano. Es difícil porque tengo que estudiar 10 horas al día para aprobar la facultad, tratar de generar grupos de apoyo. Bien, los seres humanos no somos personas ermitañas, hay personas que toman ese modo de vida, pero regularmente no. Entonces, tratar de tener un grupo de apoyo al respecto, enfrentar la situación y manejar los sentimientos, reconocer nuestros propios sentimientos, tomar 5 a 10 minutos del día para valorar cómo me siento. ¿Bien? 5 minutos o 10 minutos en que nos tratemos de olvidar de las situaciones. Y hay una frase muy importante, ¿no? Que 1 hora de planificación, lo dice así más o menos, no recuerdo exactamente, pero el contenido es este: 1 hora de planificación nos puede ahorrar 1 mes de trabajo. Bien, si planificamos adecuadamente las situaciones, podemos afrontarlas de mejor manera. ¿Y cómo aprendamos en el comité científico a planificar las situaciones? Con un protocolo de investigación. Bien, porque si usted se va a investigar lo que sea, depresión, voy a investigar apendicitis aguda, voy a investigar cáncer de colon, sin un protocolo, ustedes van en desorden y no van a tener una planificación adecuada ni obtener los resultados esperados. Y posteriormente, pues, recompensa y animarse para la tarea, pequeñas recompensas. Bueno, hoy voy a estudiar 5 horas, voy a agarrar el Harrison, me lo leo de arriba a abajo, unos 3, 4 capítulos. ¿Y cuál va a ser su recompensa? Una recompensa propia. Bueno, mi recompensa va a ser ver 1 hora de mi serie favorita de televisión, escuchar 15 minutos de música, pequeñas recompensas, ¿no? Pero planificar de esa manera y afrontar la situación real. La situación real puede venir dada por múltiples situaciones a nivel escolar, universitario, a nivel familiar. Bien, no podemos planificar todas las situaciones porque hay situaciones inesperadas. Nadie esperaba esta pandemia. Yo no esperaba esta pandemia. Yo tenía 2 protocolos de investigación en el comité de bioética para revisión. Los hice, nos demoraron, somos un grupo de investigación, nos demoraron meses hacerlo y lo tuvimos que cancelar. O sea, esa es una situación difícil. Entonces, pero hay que afrontar la situación de manera creativa y modificar las respuestas para adaptarse. Entonces, lo que les mencionaba: planificar, anticipar y prepararnos, ser realistas al programar el día y la semana. Quizás tengamos que valorar, eh, conversar con personas allegadas, amigos, padres, hermanos, familiares, acerca de nuestras metas. Quizás ustedes tengan una meta: bueno, quiero ganar A en las 5 materias que voy a dar este semestre. Esa puede ser una meta, pero quizás no es una meta realista, o bueno, pudiera ser aprobar, porque ¿qué podemos llegar a generar en base a esa meta de sacar A en las 5 o 6 materias que voy a dar este semestre? Frustración. Bien, entonces debemos adaptarnos. Bueno, voy a tratar de sacar la mejor nota, tratar de ganar A, pero si gano alguna B, alguna C, no va a generar frustración en mí. Bien, no postergar las situaciones. Bien, eh, tener, como les dije, una lista de las situaciones o los eventos que debemos desarrollar o las tareas que debemos llevar a cabo. La organización, muy importante: ordenar y simplificar y dividir las tareas. Bien, de repente quizás ustedes quieren, bueno, mi meta va a ser escribir un libro, pero quizás no lo pueda escribir todo este semestre porque tengo obligaciones académicas. Bueno, cada semestre voy a escribir un capítulo. O quizás yo quiero pintar, o quiero llevar a cabo una investigación científica, hacer una revisión sistemática, pero quizás no la pueda hacer toda en un mes, quizás en 6 meses, en un año. Establecer prioridades. ¿Y cuál es la prioridad que le digo siempre a los muchachos que ingresen en el comité científico? Su prioridad es aprobar el semestre. El comité científico es algo aparte, está bien, como no, pero no vayan a fracasar el semestre por querer hacer 5 protocolos de investigación. Hay que dividir las tareas
y ver su prioridad. La prioridad ahorita debe ser esa, ¿no? Aprobar el semestre. Quizás tengan otras prioridades a nivel familiar o personal. Es muy importante establecer eso. Bien. Ser eficientes, agrupar tareas, delegar también, delegar responsabilidades. Aquí está el presidente del comité científico, él no va a hacer todas las tareas. Delega, o puede estar el presidente de la AMP o un directivo del grupo de oración aquí, delega las tareas económicas en la persona encargada de tesorería. El archivo y las actas en el secretario. Es importante delegar las actividades en un grupo de trabajo y no hacerlo todo uno mismo. Aprender a decir que no. Eso es muy importante. Eso nos lleva años de la vida aprender a decir que no. Incluso, y un puntito cultural, Herrera Sevillano, un poeta panameño, tiene una poesía. Panameño, cuando tienes que decir que no, dices que sí. Y cuando tienes que decir que sí, dices que no. O sea, eso es como un aspecto cultural del panameño. A veces no sabemos decir no. No sabemos decir no y eso es importante en diversas situaciones. A veces nos llenamos de tareas, tenemos que aprender a decir que no, o de compromisos o de situaciones. Es importante ir desarrollando esa habilidad. Levantarse temprano es difícil, pero bueno, tratar de hacerlo en base a la distribución del tiempo. Ya le digo, ser estudiante de medicina no es fácil. Si fuera fácil, en Panamá hubiera 1 millón de médicos y no. Entonces, valorar y generar una distribución del tiempo adecuada. Estos son buenos consejos generales, preparar los materiales para la mañana, la ropa, la comida, cuando se pueda. Permitirse tiempo de sobra es muy importante, por eso existe el fin de semana, por eso existen las vacaciones, por eso existe el sábado y domingo libre. Siempre hay que tener un tiempo de sobra. Estudiar las 20 semanas que dura el semestre, de lunes a domingo, no es saludable. No es saludable, lo decía el doctor Thomas Owens, antiguo profesor de anatomía, que antes de un examen siempre nos debemos dar un tiempo, un día o unas horas para descansar y esparcir la mente, tener planes alternativos, tomar descansos y usar el fin de semana para un cambio de rutina. Quizás no todo el fin de semana, de repente pueden usar, bueno, el domingo de 12 del día a 4 de la tarde, 5 de la tarde, voy a descansar, voy a ver películas, voy a estar en una hamaca sin pensar nada ni decir nada, aburriéndome. Eso es saludable también. No todo el fin de semana, no es que desde el viernes hasta el domingo no van a hacer nada y a la semana siguiente fracasan en su examen. No, distribuir el tiempo adecuadamente. Entonces, volvemos a la hipótesis neurobiológica. Entonces, la hipótesis neurobiológica en el manejo del estrés, ¿cómo se concatena esto? Greenwood y colaboradores en 2005 hicieron estudios y demostraron que hay un incremento de las concentraciones basales de ácidos grasos libres y triptófano libre al hacer ejercicio físico, aeróbico o anaeróbico, lo que podría aumentar la disponibilidad de serotonina, implican hipótesis neurobiológicas de diversos trastornos mentales. O sea que si me mejora, los ácidos grasos libres, triptófano y otros son precursores de neurotransmisores. Bien, el ejercicio físico que estimula la neurogénesis en el hipocampo. Y en base a esto, recuerdan lo que ya les mencioné, el hipocampo tiene que ver con actividades de la memoria, el aprendizaje y la navegación espacial. Bien, es la única área en el cerebro, es una de las áreas en el cerebro del adulto que puede tener neurogénesis. Incluso hay estudios que demuestran que la persona que hace actividad física y que recomienda la OMS, 30 minutos de ejercicio de 2 a 3 veces por semana. Bien, ¿qué pueden hacer? Pueden correr 30 minutos, una caminata, manejar bicicleta, saltar cuerda. Saltar cuerda no necesitan grandes cosas para hacer eso. Hacer pechadas, sentadillas, abdominales. Bien, 30 minutos variar el tipo de ejercicio. ¿Y esto qué hace? Aumenta las beta endorfinas, que son sustancias que disminuyen el dolor. Se recomienda hacer ejercicio físico también en depresión, en patologías que producen un dolor crónico, y me mejora, esto me disminuye el estrés, las beta endorfinas también, porque disminuyen el dolor por ciertas situaciones, y disminuye el hacer ejercicio físico, disminuyen las citocinas, que son mediadores inflamatorios. Bien, los mediadores inflamatorios producen una multiplicidad de alteraciones a nivel corporal. Otras técnicas de relajación, técnicas de meditación,
Ya la meditación tiene sus componentes religiosos, pero una meditación adecuada nos puede ayudar para mejorar las situaciones estresantes. Ejercicios de relajación muscular. Acá ponemos unos ejercicios de relajación muscular, girar lentamente la cabeza de izquierda a derecha, poner las manos en los hombros, dar vueltas, junto con los ejercicios de respiración que vienen ahorita. Bien, ejercicio de respiración pueden utilizar la técnica de los 4. 4 segundos para inspirar, 4 segundos retienen el aire en los pulmones, 4 segundos para expirar, pero por la boca, frunciendo la boca, y 4 segundos manteniéndose así luego de haber expulsado el aire. Bien, hacen eso 2 o 3 veces y bueno, por aquí les puse la teoría polivagal. Para el que le interesa la neurociencia, para el que le interesa la psiquiatría y el estudio de la mente, la teoría polivagal, ¿a qué hace referencia? A la estimulación del nervio vago, el décimo par craneal. El décimo par craneal tiene su origen y va a diversos órganos. Llega al corazón, llega al diafragma. Por medio de estos ejercicios de respiración podemos hacer una estimulación en el nervio vago, principalmente las fibras que van al diafragma. Y eso produce una disminución del estrés. ¿Bien? Hay otras maneras de estimular el nervio vago que ustedes las aprenden en fisiología, el masaje carotídeo. Bien, eso produce también una reacción vagal. El estímulo ocular, bien, con los párpados cerrados, también puede producir una reacción vagal, pueden producir una bradicardia. Esa no se la recomiendo, bien, pero sí las técnicas de respiración que les estoy mencionando en estos momentos, y ustedes van a ver si están en un lugar apartado y tiene una persona con taquicardia, le hacen un masaje carotidio y le pueden disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Así que ejercicio de respiración recomendado, ejercicio aeróbico o anaeróbico también recomendado. Y bueno, conclusiones. El estrés es una reacción normal ante situaciones amenazantes, como ya les mencioné, está la neurobiología implicada, las reacciones adaptativas y no adaptativas. La diferencia entre estrés agudo y crónico, el estrés agudo es beneficioso para diversas situaciones. ¿Bien? Ustedes deben estar estresados si ven una serpiente, un perro que viene cerca, viene hacia ustedes, es importante que tengan estrés agudo. Si no lo tienen, pueden morir. ¿Eh? El estrés crónico, ya cuando va desarrollándose a lo largo de días, semanas, meses, puede producir alteraciones a nivel metabólico, endocrinológico, cardiovascular, a nivel mental. Y las respuestas adaptativas y no adaptativas. Las respuestas adaptativas, lo que le dije, planificación, ejercicio físico, ejercicios de respiración, entre otros. No adaptativas, consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas ilícitas, otras situaciones estresantes, bien, el juego patológico también, la ludopatía, eso es una respuesta no adaptativa ante el estrés, bien. Además de esto, ¿qué más? Bueno, podríamos hablar aquí mucho, como regularmente la gente dice en las conferencias, una alimentación adecuada, una alimentación balanceada, comer frutas, vegetales, alimentación con fibra dietética. Es importante una adecuada hidratación. Bien, esto lo vamos aprendiendo en la facultad. Todo esto nos ayuda a tener una respuesta adaptativa ante las situaciones estresantes. Y bueno, gracias por su atención.